Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Comenzando el año, uno se hace muchos propósitos, se encuentra con muchos sueños. Esos sueños unos son individuales y otros son colectivos. El mayor sueño colectivo del 2019 debe ser la paz, porque la paz es la primera necesidad de Colombia. Otra cosa es que para conseguirla se requiera derrotar muchos flagelos, partiendo del narcotráfico, que es algo así como el mayor combustible para la guerra. Por eso, ese sueño que ojalá debiera ser de todos los colombianos, o por lo menos de las grandes mayorías, debemos alimentarlo, así sea de muy difícil consecución, porque el país lo que ha vivido es prácticamente en guerra permanente. Para analizar ese tema, mi invitado esta noche es un profesor, un analista, una persona que conoce la teoría y la práctica. Es Adolfo Viana. Buenas noches, bienvenido a Mesa de Opinión. Buenas noches, doctor Lozada. Agradecí mucho la invitación a hablar de la paz porque es algo que me ha movido desde hace 70 años. En el 1957 empecé mi labor política como miembro del Directorio Liberal Departamental del Tolima. Fui funcionario del Frente Nacional en los años 59 al 60 y algo así. Después tomé parte de la labor inmensa de la reforma agraria que adelantó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Fui director general operativo del Ministerio de Obras Públicas y el último cargo que desempeñé fue secretario de Obras Públicas de Bogotá en el gobierno de Antanas Mocos. Eso me permitió estar pendiente siempre del proceso de la paz en Colombia, de la violencia y de la paz en Colombia en los últimos 70 años. Siendo la paz un problema, quizá mejor, la guerra un problema muy integral que cobija prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano en sociedad, siendo el fin primordial del Estado la convivencia, porque la convivencia no se puede mantener si no hay organización, y eso es justamente el Estado. De no conseguirse la paz, casi como que al final hemos tenido un Estado durante tantos años de guerra que para poco ha servido. La situación de guerra ha marcado la vida de este país. En el siglo XIX, la vida de Colombia transcurrió de una revolución a una revolución, de un golpe de Estado a otro golpe de Estado, y esto únicamente vino a tranquilizarse al terminar la guerra de los 1000 días en el año 1902-3. Después vivimos la primera mitad del siglo XX en una paz relativa, pero a partir de 1946 se reinició la guerra, por llamarlo de alguna manera, en Colombia, de alguna manera porque en un momento fue llamado por los analistas la violencia con B mayúscula, que nos ha marcado desde el 46 hasta hoy. Ese periodo de la llamada violencia, ¿qué lo distinguió de los anteriores? ¿Por qué le han dado una connotación distinta a ese periodo de lucha armada, fratricida entre liberales y conservadores? Precisamente porque fue una lucha desalmada entre liberales y conservadores. Durante mucho tiempo en Colombia
mayor empleador que había era el gobierno, el Estado. Cuando había cambio de gobierno se decía que tiemblen los porteros porque destituían absolutamente a todo el mundo. Entonces, la violencia que se inició en 1946, la violencia con B mayúscula, tuvo el fondo de la recuperación o no del poder del Estado de nombrar los empleados que le dieran vida económica al país. Colombia en ese tiempo no tenía industrias que generaran empleo necesario para el desarrollo. De los antecedentes que hemos tenido en Colombia en búsqueda de la paz, que son muchos, ¿por qué han fracasado tanto? Hablemos un poco de eso con el propósito de llamar la atención del país en torno de las precauciones que debemos tener sobre el proceso que actualmente vivimos, del cual luego hablaremos. Antecedentes en la construcción de la paz, destaque 2 o 3 de los más importantes. Antes de los antecedentes, sería bueno decir cómo la paz, esa necesidad del país, esa necesidad del Estado a través de sus órganos del poder, ha sido maltratada siempre. Y para poder buscar la paz se necesita romper una gran cantidad de paradigmas, pisar una gran cantidad de intereses creados, sacrificar mucho. Como se dice con tanta propiedad, la paz tiene un costo. Hay que sacrificar un poco de cosas, menos los principios, y esto se ha logrado por alguna coincidencia interpartidaria, en su momento interciudadana hoy. Al terminar la guerra de los 1000 días, a principios del siglo XX, hubo un acuerdo entre liberales y conservadores consistente en que los liberales se retiraron de la lucha. Más o menos vivimos en paz hasta en 1946, cuando se fue a presentar, se presentó en realidad un cambio político en el manejo de la República y vino una etapa en que se buscó condicionar los resultados electorales posteriores y se recurrió a la violencia, que fue esa violencia de que usted me preguntaba hace un momento, de la violencia con B mayúscula. Violencia con B mayúscula. En 10 años hubo 300.000 muertos en un país de 10 millones de habitantes. Se sacrificó el 3% de la población de Colombia en esa violencia. En la violencia que acaba de terminar con las FARC, desde 1964 hasta el 2016, 52 años de violencia, hubo los mismos 300.000 muertos, pero en 50 años de violencia y en un país que ya no tiene 10 millones de habitantes, sino cerca de 50 millones de habitantes. Ya que habla de ese tema, unos autores hablan de que hemos tenido 9 guerras civiles nacionales declaradas, otros hablan de 11. Da prácticamente lo mismo su concepto en ese sentido, y ya que se refiere a 600.000 muertos en esos 2 periodos, ¿tienen algún cálculo de los muertos directamente por la guerra en Colombia distintos a estos 2 periodos que acaba de mencionar? No he tenido, no sé si el tiempo o la curiosidad de buscar esto, y yo me he limitado a estudiar aquella parte que pertenece a la memoria de mis vivencias. En 1946, cuando en mi sentir empezó la violencia, yo ya tenía 12 años. Yo ya me daba cuenta de lo que sucedía. La violencia que se ocurrió, la paz olvidada que nos trajo el señor Alberto Lleras Camargo desde la presidencia de la República en 1958, que duró mal contados 10 años, son unos interregnos en una violencia
que ha marcado la vida de los colombianos. Entonces yo doy crónica de lo que he visto y aquellas cosas en que he participado en los últimos 70 años. Muy bien, ha vivido la historia de este país, gran parte de ella, del último periodo, de los 200 y algo más de vida republicana. Insinuó de pronto referirse a uno de los acontecimientos importantes, pero nefastos en mi criterio, el del Frente Nacional. ¿Cuál es su criterio en relación con ese periodo del Frente Nacional? Mi criterio, y he visto con agrado que hace un año se produjo un libro del señor Robert Carl, que es un profesor en la Universidad de Princeton y que es un historiador que se ha dedicado a estudiar mucho Colombia. Mi criterio del Frente Nacional es que se ha desvirtuado la interpretación que tiene Colombia de ese periodo. El Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos partidos tradicionales de Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se fueron a España y pactaron. Alberto Lleras fue a España, donde estaba exiliado Laureano Gómez, y pactaron la paz en un principio, en la declaración de Sitges. Sí. Después de eso, con este propósito expreso de buscar la paz, de suspender la violencia interpartidaria, se logró el fin del régimen del general Rojas Pinilla, y ya después de eso, con el pacto de Benidorm, se pactó el Frente Nacional. ¿Cuál era el objetivo del Frente Nacional? Terminar con la violencia interpartidaria, acabar con aquella lucha fratricida de que yo mato a mi hermano conservador o el conservador mata a mi hermano liberal. Ese fue un acuerdo político. Eso fue un acuerdo político para poderlo poner en funcionamiento requirió unos sacrificios funcionales, políticos funcionales, consistentes en dejar de pensar en el Estado como un logro, como una consecución, como una fuente de enriquecimiento y de influencia, compartirlo por partes iguales, y para garantizar que se nos acababa ese odio fratricida, pactar la alternación en el poder. El objetivo del Frente Nacional fue pacificar a Colombia. Sí, pero a un costo muy grande, porque de ahí se derivan la gran mayoría de los males que vive este país: la politiquería, la corrupción, el reparto milimétrico del presupuesto del Estado, de los auxilios, de lo que hoy llaman la mermelada. Todo eso tiene asiento en el Frente Nacional. Máxime que ese sistema acabó con la política, porque donde se distribuían el poder, liberales y conservadores por mitad, me pregunto, ¿para qué elecciones? En esas circunstancias, la política realmente se acabó en ese periodo, amén de que le dio a las guerrillas todas las... le propició las condiciones para fortalecerse, porque quienes no se declaraban ni liberales ni conservadores necesariamente quedaban por fuera de las posibilidades del poder. Eso y mucho más después de una primera pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el analista Adolfo Viana, conocedor del tema del conflicto en Colombia, analizando ese tema, y le había dejado planteado antes de la pausa algo
de lo cual el país no es propiamente consciente. Los que vivieron la época del Frente Nacional le atribuyen unas grandes ventajas que indudablemente las tuvo, pero las consecuencias, en mi concepto, han sido desastrosas de ese sistema que debió pactarse entre liberales y conservadores porque la guerra era entre ellos, pero no como se pactó al extremo de distribuirse, como dicen comúnmente, la torta, dándole motivos a quienes no eran ni liberales ni conservadores para seguir con las armas o llegar a ellas. Tenemos diferencia de lectura, tal vez por haber sido partícipe actuante, en un nivel modesto tal vez, pero actuante, sí, del Frente Nacional. Yo lo veo diferente. No era lo que ha venido Colombia a pensar del reparto de la torta, no. Políticamente Colombia tenía los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en los cuales en las últimas elecciones que hubo antes del Frente Nacional, el Partido Liberal tenía mal contadas 2/3 partes de los electores, el Partido Conservador una 1/3 parte, y este estadista que se llamó Alberto Lleras le propuso a su adversario, porque era adversario político, Laureano Gómez, mire, para buscar la paz en Colombia, dejamos los liberales de contar que somos mayoría 2-1 y vámonos por partes iguales para que vean la buena voluntad del Partido Liberal. Fuera de esto, ¿qué había? El Partido Comunista, que tenía los mismos 50.000 votos que tiene hoy. Entonces no veo yo posible leer de que se cohibió la formación de otros grupos porque en ese momento no existían y no se estaban formando. Porque en ese momento, el día que hubo una disidencia liberal que fue Alfonso López Miquelsen, se declaró Movimiento Revolucionario Liberal para poder aspirar a la vida republicana, que estaba por necesidades políticas y de acuerdo con lo que era políticamente correcto en ese momento, estaban limitados a los dos partidos. Tanto es así que los movimientos posteriores de las guerrillas son después de 1964, cuando ya el Frente Nacional había mostrado sus resultados. Mire, todo eso es cierto, pero la verdad es que no hay democracia donde dos partidos políticos deciden hacer completa mayoría, dejando por fuera a la minoría, por pequeña que fuera, y diciéndole, esto nos lo distribuimos por 16 años y luego lo ampliaron a 20, y las consecuencias. Los partidos se olvidaron de las ideologías, los partidos se olvidaron de los programas, los partidos ahora son unas organizaciones burocratizadas porque la Constitución del 91, en vez de haber arreglado ese problema, terminó agravándolo más. Pero bueno, sé que en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo y ese no es el propósito de Mesa de Opinión, sino de encontrar opiniones divergentes, diversas, con el propósito de que ustedes, los televidentes, tengan distintas opciones para reflexionar y para pensar en el país. Acaba el año pasado de partir Belisario Betancur. A él se le conoce como el primero en haber emprendido la paz negociada. Usted tiene otra visión en ese sentido que es bueno que le refresque a los televidentes. Yo tengo la visión de los movimientos que produjeron la paz, así fuera por un periodo limitado en Colombia. Primero, el fin de la Guerra de los 1000 días nos llevó a un medio siglo, hasta 1946, de una relativa paz en Colombia.
Después de la violencia, el presidente Alberto Lleras, recién posesionado en noviembre de 1958, dictó un decreto con la firma de todos sus ministros, el decreto 328 de 1958, que estableció que tenían derecho a pedir la suspensión de los efectos penales los que se sometieran a la ley y la Constitución colombiana e hicieran el ofrecimiento de no volver a incurrir en conductas delictivas, lo que hoy llamamos la no repetición. Eso tuvo los efectos de pacificar el país, como lo dije anteriormente hablando del Frente Nacional. El gobierno de Belisario Betancur sacó adelante la Ley 35 de 1982. Yo no comparto completamente el criterio de que fue el primero de paz negociada. Tal vez. ¿Por qué? Porque con Alberto Lleras fue una paz negociada entre liberales y conservadores, así haya tenido, como cualquier paz, unos costos. En 1982, Belisario Betancur sacó adelante la Ley 35, que consagra... Pero es que en este caso se refieren concretamente al tema de las guerrillas que aparecieron en 1964, que fueron las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Yo no diría que eso fue ocasionado por el Frente Nacional. Sí. Las guerrillas que salieron en el 64 tuvieron una inspiración y un patrocinio en el gobierno en ese momento en Cuba, que era la Revolución Cubana. Manuel Marulanda, Pedro Antonio Marín, su nombre original, fue un guerrillero liberal y de alguna manera en un momento resultó bajo las ideas de la extrema izquierda. El ELN nació como un movimiento de extrema izquierda contra la explotación de los recursos naturales de Colombia, pero influido y patrocinado por el gobierno de Cuba. Y el EPL también tuvo ese mismo origen. Estos tres movimientos se generaron más importante por el patrocinio del gobierno de Cuba que por las condiciones que dictó el Frente Nacional para pacificar el país, que hemos estado de acuerdo desde el principio de este programa que la paz es la primera necesidad de Colombia. Muy bien, lleguemos al proceso actual. Con muchas dificultades, el gobierno de Santos logró un acuerdo importante. Logró desmovilizar a través de ese acuerdo a las guerrillas de las FARC. Ese acuerdo, por supuesto, contempla muchos aspectos, muchos compromisos de la guerrilla hacia el Estado y la sociedad colombiana y del Estado y la sociedad colombiana hacia ellos. Dentro de esos compromisos, el primer punto que usted quiere destacar, ¿cuál es? Por supuesto, la desmovilización de la guerrilla y cambiar las balas por votos. Esto es un adelanto en la democracia, en un Estado organizado y respetuoso de sus fueros y de la separación de los diferentes órganos del poder. Eso es el primer logro. Es tan importante que Colombia hasta hace 3 años era un país que mundialmente tenía unas observaciones sobre que Colombia, país peligroso, y en el año de 2018, el año pasado, ya tuvimos más de 4 millones de turistas extranjeros porque ya están diciendo que Colombia hay que mirarla porque es un paraíso de paz con muchas cosas para conocer. Para mí, la desmovilización de las FARC
ya han producido unos resultados muy convenientes para el país, que es la disminución de los muertos por violencia y la paz, tranquilidad y deseo de inversión que está en todas partes. Primer logro. Muy bien. Frente al proceso en relación con el cambio de gobierno, que no es como se dijo en la campaña el año pasado, que de llegar el presidente Duque al poder haría trizas el acuerdo, de todas maneras siguen persistiendo reparos en torno a la implementación de esos acuerdos en el actual gobierno, su percepción frente a ese tema. Colombia puede estar otra vez mal informada. Ayer hubo noticia que nadie ha desmentido por ningún medio de que de los planes o programas que tenía planteados el gobierno de Santos para la implementación de la paz, de 15 que estaban previstos, en este gobierno de Duque ya se han convenido 13, no en el gobierno de Santos, en el gobierno de Duque se ha llegado a convenir 13 programas. Está perfectamente delimitado cuáles son. Refiérase a algunos. ¿Perdón? Refiérase a algunos de ellos. Infraestructura, sí. Educación. Resulta que una cosa que hemos explotado en Colombia está en el renglón sexto o séptimo, que es la propiedad agraria, y eso tiene otra explicación que si tenemos tiempo la puedo tocar. Son unos programas que significan la presencia del Estado ante los más necesitados, como ruptura de la inequidad que rige políticamente correcta en Colombia, que es una inequidad en desmedro de los más pobres. El hecho de que se dijeran tantas cosas en la anterior campaña presidencial tienen un freno que yo lo leo muy claro en el discurso de aceptación del resultado electoral que tuvo Iván Duque en la noche del día de las elecciones, que dijo unas frases que cuentan que esos planes que se están logrando hoy no son una improvisación, sino son un propósito de gobierno de quien fue elegido presidente, Iván Duque Márquez. Dijo, entre otras cosas, Iván Duque, permítame usted que lea unas frases para no cambiarlas, sí, señor. porque las tomé textuales del discurso. Necesitamos volver a creer en las instituciones. La paz es el anhelo de todos. La paz se basa en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Somos amigos de contar con esa paz. No permitiremos que la paz se fracture. Ejerceremos la política de la decencia. La justicia social nos conduce a la equidad. La seguridad debe ir de mano de la justicia y hay que recuperar la confianza en los jueces. Para mí, esto es un verdadero propósito de gobierno. Así haya muchos en Colombia que no estén de acuerdo con las actuaciones hasta el momento del presidente Iván Duque Márquez. Debemos hacer otra pausa. Ya volvemos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Adolfo Diana hablando de la paz en comienzo de año. La primera necesidad, advertimos, claro, para construirla hay que vencer unos obstáculos. Y habíamos mencionado que el más grande es el del narcotráfico, el de la corrupción, el de la inequidad. Tantas condiciones hay que reunir
para construir la paz, pero hemos dado ya unos pasos muy importantes. Otro aspecto del actual proceso es el de la justicia transicional, la jurisdicción especial para la paz. Por supuesto que eso exige tragarse unos sapos, porque es que tragarse sapos es propio de la construcción de la paz, porque se trata de ceder ante unas condiciones de guerra para poder construir la paz. Allí se estableció algo que hizo posible los acuerdos con esa guerrilla, y es que los exguerrilleros que finalmente digan la verdad, que no vuelvan a repetir los hechos de violencia, esencialmente eso, no tendrán pena privativa de la libertad, sino restricciones a la misma. Sobre ese aspecto, ¿cuál es su percepción hasta dónde va de lo ocurrido? Usted expresó muy gráficamente de que para aceptar la paz, los ciudadanos que no estábamos incluidos en el movimiento de guerra, tenemos que tragarnos unos sapos. Sí, hay unos sapos muy grandes, lo que está pactado de que no haya cárcel, cosas por el estilo. Pero también lo dijo usted, es necesario poner de lado y lado. Y los sapos que se tuvieron que tragar los guerrilleros no son menos grandes. Los guerrilleros, después de 50 años de actividad política violenta, tuvieron que tragarse el sapo de aceptar lo que ellos combatieron siempre, que fue la Constitución y las leyes de Colombia. El doctor Henao, actual rector del Externado de Colombia, que estuvo en las negociaciones de paz en La Habana, manifestaba en una conferencia, es que los guerrilleros, cuando estábamos haciendo esto, tuvieron que tragarse unos sapos que no eran más pequeños que los que nos estamos tragando el resto de los colombianos. Y una de las cosas que se causó porque Colombia sabe que la justicia es lenta, no es el organismo que despierte más confianza en todo el país, para poder hacer la implementación de la paz después de la desmovilización de las FARC, se necesita una justicia especial con unos cánones diferentes y un modo diferente de tramitarlo. Ahora, eso está produciendo unos resultados que lógicamente toda acción tiene sus quienes la aplaudan y quienes la critiquen. La JEP está encargada de trabajar a esa gente que, como usted dice muy apropiadamente, dicen la verdad, hacen reparación y no repetición. Pero, en concepto de algunos, como el señor Contralor General de la República, como el señor Procurador de la Nación, la JEP puede estar incurriendo en unos enfoques que no se ajustan completamente con lo pactado en La Habana. En este momento es un tema que trata Colombia, el caso del señor Santrich. Ya lo tratamos porque antes de eso quiero, en esa secuencia en que llevamos, que toquemos otro tema, el de las disidencias. Se dice que en todo proceso de paz en el mundo hay un promedio entre el 8 y el 10% de disidentes y que el nuestro parece que todavía no ha llegado a ese promedio. ¿Qué va a pasar con las disidencias y qué va a pasar con quienes no se han declarado disidentes? ¿Cómo van a afectar ese proceso
como es el caso de Iván Márquez, que habiendo sido negociador, el jefe negociador, ahora a raíz del caso de Santrich, no ha definido nada. ¿Qué tiene que hacer la Jurisdicción Especial para la Paz y qué tiene que hacer el Estado en general para llamarlo al orden, para definir si es que vuelve a la insurgencia o finalmente se acoge al proceso de paz que él mismo negoció? Usted trae un punto muy importante, y es qué pasa con las disidencias. No comparto completamente su enfoque de cuál es el tamaño de las disidencias. Sí. Yo creo que las disidencias son bastante superiores al 8% en el mundo. En Colombia tal vez estamos cerca del 8%, o puede que un poquito más. Pero hay un problema más grave y que está influyendo y que está retrasando la implementación de la paz. La economía ilegal en Colombia necesita un pie de fuerza que la haga respetar y poder seguir explotando lo que están explotando. Mientras haya economía ilegal, como usted menciona el narcotráfico, como se menciona en otras partes, renglones como el oro, son unas fuerzas económicas ilegales que están incidiendo en la paz del país porque están necesitando unos ejércitos que en este momento se estiman en Colombia en el orden de unos 8.000 personas en pie de fuerza. Porque de pronto esos territorios que antes controlaban las FARC y a través de ese control, el control del narcotráfico, ellos lo ejercían y ahora el Estado no tiene suficiente manera de ejercer ese control y de ahí, entre muchas cosas, la alarmante situación a raíz del asesinato de los líderes sociales? Sí, coincido mucho con usted en casi todo esto que ha manifestado. Se necesita una acción de los ciudadanos para poder frenar esto. Las disidencias, las no disidencias y las bandas criminales organizadas están retrasando la implementación de la paz en Colombia. Pero esa falta de presencia del Estado, esa deuda social que tenemos con los colombianos, existen de antes y han servido para adelantar cosas como la violencia, fomentaron la violencia de 1946 por la falta de presencia del Estado. Y las FARC gobernaron, ejercieron poder en algunos sitios del país donde el Estado no estaba haciendo presencia. Por eso, entre lo que se está buscando hoy como herramienta de la paz, está hacer presencia del Estado. No solo presencia policiva de justicia, sino presencia de infraestructura, de equidad, de educación, de salud, de oportunidades. El problema no es solo de este momento, sino que es un problema de que hay una deuda social con todos los colombianos. Se nos va a acabar el tiempo. La última pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión, a su última parte. Estoy con Adolfo Viana y él había insinuado el tema de Santrich. Pues bien, cuando se firmó el acuerdo, se dijo en él que los insurgentes, una vez que se desmovilizaran, si se llenaban las condiciones a que ya hemos hecho referencia, serían competencia sus casos de la Jurisdicción Especial para la Paz y que los delitos que se cometieran después irían a la justicia ordinaria. Es el caso Santrich, que ha sido pedido en extradición por los Estados Unidos, caso que está en mora de resolverse.
¿qué hay que hacer en este caso? Porque tiene una inmensa incidencia en el proceso que debe seguirse implementando con esa exguerrilla. Coincido con usted en que la incidencia es enorme. Para mí es necesario tratar específicamente en forma oficial el caso Santrich, porque es la notificación a quienes se acogieron al cese de las hostilidades de respetar la obligación que ellos contrayeron de no repetir los actos delictivos. En cuanto a la extradición, es un punto que está discutiendo todo el país, pero yo miro, la extradición en Colombia no es al capricho de una persona. La extradición tiene unas costumbres normalmente por la simple solicitud de la Interpol cuando produce una circular roja. Y a la Interpol nadie le pide pruebas. Pero en este caso hay de por medio un acuerdo con una guerrilla, o mejor, con unos exguerrilleros, y en ese acuerdo es previsto específicamente que los delitos, o en este caso el presunto delito que habría cometido el señor Santrich, tiene que ser probado que lo cometió después del 1 de diciembre de 2016 para que sea cobijado por la justicia ordinaria y en ese caso sí sea extraditado. No tengo recuerdo de que exista la disposición legal de que tiene que ser probado. Yo lo que veo es que normalmente en Colombia... A ver, puede o no puede existir la disposición, pero lo que sí es evidente es que para que pueda ser cobijado por la justicia ordinaria y en consecuencia extraditado, tiene que probarse que los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016. Y lo digo por la incidencia y la preocupación que eso causa frente al proceso. No vaya y sea que se le dé armas a la exguerrilla para que vuelvan a la guerra, ya no las disidencias, sino muchos otros. El arma para la guerrilla para que vuelva a la guerra y a la actividad bélica es precisamente no hacerles obligatorio el cumplimiento de su compromiso. En el caso de una extradición, tiene unas defensas del Estado que son muy importantes. Necesitan ser autorizadas por la Corte Suprema y después de la autorización que se exige que sea afirmativa, si la Corte Suprema dice que no hay lugar a la extradición, no se puede extraditar y todavía queda la resolución del gobierno. Ayer el gobierno, el presidente de la República, negó la extradición de un venezolano narcotráfico reconocido en el mundo, negó extraditarlo a su patria Venezuela porque el hombre está en unas condiciones de salud que es de conocimiento público que no se las van a dar en Venezuela. Las defensas para que no haya abuso en la extradición ya existen en el Estado colombiano. El ELN estaba sentado a la mesa en Cuba con la delegación del Estado colombiano. En un gobierno como el anterior, partidario de la paz negociada, o más partidario de la paz negociada que ese ya era de alguna manera un logro con una guerrilla que es muy difícil negociar, como está probado en muchos intentos. ¿Le ve alguna posibilidad en este gobierno de que vuelvan a sentarse en una mesa de negociación? Porque la derrota militar nunca se ha dado en este país a una guerrilla como esa en más de 50 años. Coincido con usted en su punto de vista. El ELN es difícil de manejar. Tiene unas condiciones estructurales que lo hacen muy difícil, y es que no está jerarquizado, no está organizado, no hay un organismo central de mando, sino que son una federación de grupos
cada uno metido en su negocio, el negocio de la explotación de las petroleras, el negocio del narcotráfico, cada uno en su negocio, y lo hace muy difícil. El ELN lleva muchísimos años no adelantando ningún proceso de paz. Y este gobierno, para lograr gobernanza, no se puede poner tan amplio en las negociaciones de paz como fue ese abogado integral de la paz de Juan Manuel Santos. La paz supone muchas condiciones. Hacer la guerra es muy fácil. Construir la paz exige muchos requisitos. Una de ellas es la de tomar decisiones políticas. Cree finalmente que este gobierno tome la decisión política de sentarse a negociar con el Ejército de Liberación Nacional para por lo menos evitar tanto desastre a la infraestructura, principalmente a la petrolera, y para evitar de pronto que muchos de los antiguos exguerrilleros de las FARC se vayan a ese grupo. En medio minuto, porque se nos acabó el tiempo. Yo voy más allá de que sea el gobierno el que tome la decisión de hacer la paz. La tiene que tomar el país. El país tiene que ser un respaldo colectivo, ciudadano, social, de que quiere la paz y quiere acabar con la violencia. Esa condición, si se logra, puede que nos lleve a la paz con el ELN. Qué bueno haberlo tenido en Mesa de Opinión. Ha sido para mí un placer poder compartir con ustedes esta crónica que tengo yo de los últimos años de violencia y búsqueda de la paz en Colombia. Muy bien. A ustedes, feliz año. De nuevo, aunque es muy difícil tener un feliz año frente a tantos problemas y a tantos retos de muy difícil solución, como este que hemos tratado esta noche. De todas maneras, hay que soñar, y hay que soñar sobre sueños que parecen de imposible realización, pero que la inteligencia humana debe finalmente conquistar. Por la salud de Colombia, por la salud de las futuras generaciones, que el Dios de Colombia permita que este año, si no se consolida definitivamente la paz, se sigan sentando bases para ella. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.